La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. 12º sermón. Las gracias cristianas entrelazadas. Todo lo cree, todo lo espera. 1 Corintios 13:7. Como estas palabras son comúnmente entendidas, el apóstol quiere decir esa caridad que dispone a los hombres a creer lo mejor y esperar lo mejor de nuestro prójimo en todos los casos. Pero yo tomaría licencia para suponer que eso no es lo que el apóstol quiere decir en este lugar, pero más bien esa caridad es una gracia que aprecia y promueve el ejercicio de otras gracias, como particularmente esas dos gracias de fe y esperanza. Aquí hay dos gracias mencionadas, a saber, creer y esperar, o fe y esperanza, y el apóstol muestra aquí cómo el ejercicio de estas son promovidas por la caridad. Mis razones para entender al apóstol en este sentido son estos. Primero, el apóstol había acabado de mencionar el fruto de caridad en pensar lo mejor de nuestro prójimo, y no tenemos razón para pensar que repite la misma cosa otra vez en estas palabras. Él había mencionado ese fruto de la caridad en las últimas palabras del 5º verso. La caridad no guarda rencor. Segundo, parece claro que el apóstol había terminado de hablar de esos frutos de la caridad hacia nuestro prójimo, y lo resumió en el último verso, como fue observado antes, cuando estuvimos hablando de las primeras palabras de este verso. Todo lo soporta. Antes había estado mencionando muchas prácticas buenas hacia nuestro prójimo, a las que la caridad tendía, y entonces lo resume todo en esto: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es como decir, no es necesario mencionar más detalles de buen comportamiento hacia nuestro prójimo al cual tiende la caridad, pues tiende a todo comportamiento bueno, y no a malo. Y entonces el apóstol en este verso procede a mencionar otros frutos de caridad, de otra clase completamente, y entre otros, que todo lo cree y espera todas las cosas. Es decir, la caridad tiende a promover toda forma de ejercicio de esas otras dos grandes gracias del Evangelio, fe y esperanza. Tercero, hallamos que el apóstol menciona más de una vez las tres gracias, fe, esperanza y caridad juntas, y es razonable suponer que cada vez que lo hace, se refiere a las mismas tres gracias. En el último verso del capítulo, hallamos estas tres mencionadas y comparadas juntamente, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Aquí, por fe y esperanza, el apóstol no quiere decir principalmente creer y esperar lo mejor de nuestro prójimo, pero por fe, esperanza y caridad, el apóstol pretende las tres y grandes principales gracias del Evangelio que tienen a Dios y Cristo como su principal e inmediato objeto. Y así hallamos aquí, en este lugar, que el apóstol menciona las mismas tres gracias de caridad y creer y esperar, o caridad, fe y esperanza. ¿Y por qué no deberíamos suponer que se refiere a las mismas tres cosas como en el último verso del capítulo, viendo que las llama por el mismo nombre como hace ahí, y las menciona juntas como hace ahí, y está en el mismo capítulo, y en el mismo discurso, y donde el apóstol está tratando del mismo argumento? Cuarto, y por último, esto es conforme al fluir del apóstol por el capítulo, que es mostrar la preferencia de la caridad a otras gracias, y particularmente la fe y esperanza. Esto es lo que el apóstol hace por el conjunto, y por tanto, cuando llega a la conclusión del asunto en el último verso, después de haber discursado mucho sobre eso, dice: y ahora permanecen la fe, esperanza, caridad, y la mayor de estas es la caridad, donde hace referencia a lo que había dicho antes en las palabras en las que estamos ahora. La caridad todo lo cree, todo lo espera, lo cual muestra que la caridad es la mayor, puesto que ellas muestran cómo la caridad es la suma de toda gracia, y es el ingrediente más esencial en fe y esperanza, y que por lo cual son apreciadas,
y sus ejercicios son promovidos en el alma. Y por tanto, la doctrina que quisiera observar por las palabras es esta. Doctrina: hay un entrelazamiento de las gracias del cristianismo. Es decir, las gracias del cristianismo están todas vinculadas o unidas una a la otra y una dentro de la otra, como los eslabones de una cadena. Una, como si fuera, depende de la otra desde un extremo de la cadena al otro. De modo que si un eslabón se rompe, todo cae. El conjunto cesa de tener algún efecto. Al hablar de esto me gustaría, primero, mostrar brevemente cómo las gracias del cristianismo están entrelazadas. Segundo, dar los motivos y luego hacer la aplicación. Primero, me gustaría explicar brevemente la forma en la cual las gracias del cristianismo están entrelazadas. Puede ser mostrado en tres cosas. Primero, todas las gracias del cristianismo siempre van juntas, de modo que donde una está, todas están, y cuando una está faltando, todas están faltando. Donde hay fe, hay amor y esperanza y humildad. Donde hay amor, hay también confianza. Y donde hay confianza santa en Dios, hay amor a Dios. Donde hay una esperanza graciosa, también hay un temor santo de Dios. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Donde hay amor a Dios, hay un amor gracioso a los hombres. Y donde hay un amor cristiano a los hombres, hay amor a Dios. De ahí hallamos que el apóstol Juan, en un momento, da el amor a los hermanos como señal de amor a Dios. 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y de nuevo 2 o 3 versos después, menciona el amor a Dios como señal de amor a los hermanos, como en 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Segundo, las gracias del cristianismo dependen la una de la otra. No solo hay una conjunción por la que siempre están unidas, sino que hay una dependencia mutua de una gracia a otra, de modo que una no puede estar sin la otra. Negar una sería en efecto negar la otra, como negar la causa sería negar el efecto, y negar el efecto sería negar la causa. La fe promueve amor, y el amor es el ingrediente más esencial en una fe salvífica. Y el amor tiende a promover y apreciar la fe, y por eso el apóstol dice en el texto, todo lo cree. El amor depende de la fe, pues un ser no puede ser verdaderamente amado, y especialmente amado por encima de todos los otros seres, el cual no es visto como un ser real. Y de nuevo, el amor aprecia y promueve la fe, porque a aquellos que amamos somos más aptos a creer y dar crédito, y estamos dispuestos a confiar en ellos. Así, la fe engendra esperanza, pues la fe ve y confía en la suficiencia de Dios de otorgar vida eterna, y en su fidelidad en las promesas que ha hecho, que Él las hará. Toda esperanza graciosa es esperanza que surge de la fe, y la esperanza estimula y saca actos de fe. Así, la fe tiende a la esperanza, pues un espíritu de amor es el espíritu de un niño, y cuanto más uno siente dentro de sí este espíritu de niño, más natural le será ver a Dios e ir a Dios como su Padre. Este espíritu de niño expulsa el espíritu de esclavitud o temor servil. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol Juan nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y así de nuevo una esperanza verdadera y graciosa tiende en gran manera a promover el amor.
Cuando un verdadero cristiano tiene mucha esperanza correcta de un interés en el favor de Dios y de esas bendiciones eternas que son sus frutos, esto tiende a sacar los ejercicios de amor, y a menudo lo hace. Romanos 5 del 3 al 5. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe promueve humildad, pues cuanto más enteramente alguien depende de la suficiencia de Dios, más tenderá a un sentido humilde de su propia insuficiencia, más su corazón estará preparado para confiar solo en Dios y depender enteramente de Cristo. Así, el amor promueve humildad, pues cuanto más el corazón es encantado con la hermosura de Dios, más se aborrecerá y abatirá y humillará por su propia fealdad y vileza. Y la humildad promueve el amor, pues cuanto más alguien tenga un sentido humilde de su propia indignidad, más admirará la bondad de Dios a él, y más su corazón será atraído en amor a Él por su gracia gloriosa. El amor tiende al arrepentimiento, pues quien verdaderamente se arrepiente del pecado, se arrepiente de eso porque es cometido contra un ser que Él ama. Y el arrepentimiento tiende a la humildad. Arrepentirse del pecado tiende a humillar el corazón por el pecado. Así el arrepentimiento, la fe y el amor, todos tienden a la gratitud. Quien por la fe confía en Cristo por salvación, será grato a Él por la salvación, y quien ama a Dios estará dispuesto a gratamente reconocer su bondad. Y quien se arrepiente verdaderamente de su pecado, será dispuesto humildemente a agradecer a Dios por todas las misericordias a alguien que es tan pecaminoso. Un amor verdadero a Dios tiende a amar a los hombres, quienes tienen la imagen de Dios, y un espíritu y paz hacia los hombres aprecia un espíritu de amor a Dios, o un amor a la imagen aprecia el amor a la original. Y así puede ser mostrado cómo todas las gracias dependen la una de la otra, al mencionar muchas otras particulares. La humildad aprecia toda gracia, y todas las otras gracias promueven humildad. Así, la fe promueve toda gracia, y toda gracia aprecia la fe, y lo mismo puede ser mostrado de cada una. Tercero, las diferentes gracias del cristianismo están en algún respecto implicadas la una en la otra. No solo siempre están juntas, y una surge de la otra, sino que una está, en unos respectos, implicada en la misma naturaleza de la otra. En muchas de ellas una es esencial de la otra, y pertenece a su esencia. Así, por ejemplo, la humildad está implicada en la naturaleza de una fe verdadera, de modo que es de su esencia. Es esencial a una fe verdadera que sea una fe humilde. Es esencial a una confianza verdadera en Dios que sea una confianza humilde. Y así pertenece a la naturaleza y esencia de cada otra gracia verdadera. Es esencial al amor cristiano que es un amor humilde. Y es esencial a una sumisión cristiana que es una humilde sumisión. Y así del arrepentimiento, gratitud y reverencia. Así, el amor está implicado en una fe graciosa. Es un ingrediente en eso, y pertenece a su esencia. Sí, es como si fuera su alma, como su operación, principio o naturaleza operativa. Como esa operación, naturaleza operativa, que está en el hombre es su alma, así la operación y naturaleza operativa de la fe es el amor. Pues el apóstol Pablo nos dice que la fe obra por el amor, Gálatas 5:6, y el apóstol Santiago nos dice que la fe, sin su naturaleza operativa, está muerta, como el cuerpo sin el espíritu está muerto.
Santiago 2:26. Y así también la fe es en algunos respectos implicada en el amor, pues es esencial que un verdadero amor cristiano sea un amor creyente. Así el arrepentimiento salvífico y fe están implicados el uno en el otro. Son ambos una conversión del alma del pecado a Dios mediante Cristo. Este acto del alma en volverse del pecado a Dios mediante Cristo, en lo que respecta al objeto del cual se vuelve, a saber, el pecado, es llamado arrepentimiento, y en lo que respecta al objeto al cual se vuelve, a la mediación por la cual se vuelve, es llamado fe. Pero es la misma moción del alma, como cuando un hombre se vuelve o huye de las tinieblas a la luz. Es la misma moción aunque pueda ser llamado por nombres diferentes, en lo que respecta a las tinieblas de las que se huyen y la luz a la que se huye. Con respecto a una es llamado huir de, y la otra recibir o abrazar. Así, hay amor implicado en la gratitud. Verdadera gratitud no es otra cosa más que el ejercicio de amor a Dios por motivo de su bondad hacia nosotros. Así, hay amor en un temor verdadero e inocente de Dios. Un temor inocente difiere de un temor servil en esto, que un temor servil no tiene amor en sí. Así, hay estas tres gracias implicadas en una sumisión graciosa, inocente a la voluntad de Dios, a saber, amor y humildad y reverencia. Así, el desapegarse del mundo y la mentalidad celestial consisten en estas tres, amor y fe y esperanza. Así, un amor cristiano a los hombres es un tipo de ejercicio mediato del amor a Cristo. Y esa justicia y verdad hacia los hombres, que son verdaderamente gracias cristianas, tienen amor en ellas, y le son esencial. Y amor y humildad son lo que constituyen la mansedumbre cristiana hacia los hombres. Así es el amor a Dios y la fe y humildad, que son los ingredientes en la paciencia y contentamiento cristiano con nuestra propia condición. Así, todas las gracias del cristianismo están entrelazadas o unidas. Prosigo ahora, segundo, a dar algunas razones de eso. Primero, todas son por el mismo Espíritu de Cristo. 1 Corintios 12:4 y 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Las gracias del cristianismo son todas del Espíritu de Cristo enviado al corazón, y residiendo ahí como un principio santo y naturaleza divina. Y por tanto, todas las gracias son sólo las maneras diferentes de actuar de la misma naturaleza divina, como pueden haber diferentes reflejos de la luz del sol. Pero todo es el mismo tipo de luz originalmente, porque todas vienen de la misma fuente, el mismo cuerpo de luz. La gracia en el alma es el Espíritu Santo actuando en el alma, y comunicando ahí su propia naturaleza santa. La gracia en el alma es el Espíritu Santo actuando en el alma, y comunicando ahí su propia naturaleza santa. Como es en la fuente, todo es uno y la misma naturaleza santa, y sólo diversificada por la variedad de corrientes enviadas. Todas estas corrientes deben ser de la misma naturaleza, viendo que salen de la misma fuente, y la diferencia de muchas de ellas, por las que tienen diferentes denominaciones, es principalmente por los varios respectos a aquellos y esos objetos y formas de ejercicio, en vez de una diferencia real en su naturaleza abstraída. Segundo, todas son comunicadas en la misma obra de ese Espíritu, a saber, la obra de conversión. No hay una conversión para llevar el corazón a la fe
y otra para infundir amor a Dios, y otra humildad, y otra arrepentimiento, y otra amor a los hombres. Pero todas son dadas en una obra del Espíritu. Todas estas cosas son infundidas por una conversión, un cambio de corazón, que sostiene que todas las gracias están unidas y juntas, contenidas en esa única y la misma nueva naturaleza que es dada en regeneración. Justo como es en la primera generación, varias facultades son comunicadas en una generación del niño: el sentido de ver, oír, sentir, hablar y gustar, y el poder de moverse, respirar y digerir. Por tanto, todo es una naturaleza común, una vida común diversificada de manera multiforme. Tercero, todas las gracias tienen la misma raíz y fundamento, a saber, el conocimiento de la excelencia de Dios. La misma visión o sentido de la excelencia de Dios engendra fe y amor y arrepentimiento y todas las otras gracias. Una visión de esto engendrará todo eso, porque la visión de la excelencia de Dios muestra la base y razón de toda disposición santa y todo comportamiento santo hacia Dios. Los que conocen el nombre de Dios lo amarán y confiarán en Él, y tendrán un espíritu de sumisión a Él, y un espíritu de alabanza y obediencia a Él. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Jeremías 22:16. ¿No es esto conocerme a mí? Cuarto, todas las disposiciones graciosas tienen la misma regla, a saber, la ley de Dios, y por tanto deben estar unidas, pues ver que todas se refieren a esta regla, todas tienden a confirmar el conjunto de esa regla, y confirmar el corazón y vida a ella. Pues quien tiene un verdadero respeto a uno de los mandamientos de Dios, tendrá respeto de todos, pues todos ellos están establecidos por la misma autoridad, y todos son conjuntamente una expresión de la misma naturaleza santa de Dios. Santiago 2:10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Quinto, todas ellas tienen el mismo fin. Dios es el fin al cual tienden todas las gracias. Puesto que provienen de la misma causa, surgiendo de la misma fuente, todas permaneciendo en el mismo fundamento, creciendo de la misma raíz y dirigidas por la misma regla. Así, todas son dirigidas al mismo fin, a saber, Dios, su gloria y nuestra propia felicidad en Él, lo cual muestra que ellas deben estar íntimamente relacionadas y prácticamente unidas. Sexto, y por último, están todas relacionadas con una gracia como la suma de todas ellas, y esa es la caridad o amor divino. Esta, hemos mostrado antes, es la suma de toda gracia cristiana verdadera, por muchos nombres que le podamos dar a las diferentes maneras y formas del ejercicio de la gracia. Sin embargo, si las examinamos estrictamente, todas están relacionadas con una. El amor es el cumplimiento de todas ellas. No son sino muchas diversificaciones y habitudes y relaciones y maneras diferentes del ejercicio de la misma cosa. Una gracia, en efecto, contiene todas ellas, por lo cual no es de admirar que estén íntimamente aliadas y siempre estén juntas y dependan la una de la otra,
e implicadas una en la otra. Aplicación. El uso puede ser de instrucción. Primero, esto nos puede ayudar a entender en qué sentido las cosas viejas se dice que han terminado y todas las cosas se han hecho nuevas en la conversión. Esto es lo que el apóstol enseña en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta doctrina, y lo que ha sido dicho bajo ella, puede en una medida mostrarnos cómo es esto, pues por esto aprendemos que todas las gracias del cristianismo están infundidas en esto, ya que todas están entrelazadas. Cuando una es infundida, todas son infundidas. No hay una gracia que falte. Un converso, al mismo momento que lo es, se ha vuelto poseído de todos los principios santos, todas las disposiciones santas. Hay una semilla de cada tipo de comportamiento santo hacia Dios y hacia los hombres. Hay tantas gracias en un cristiano verdadero como las que hay en Jesucristo mismo, que es lo que el evangelista Juan quiere decir en Juan 1, 14 al 16. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y no puede ser lo contrario, pues son renovados según la imagen de Cristo, como Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Pero a lo que le falta algunas partes, no es una imagen verdadera o retrato de otro. Una imagen exacta tiene parte correspondiente a la parte. La copia corresponde al original completamente en todas las partes, aunque sea una imagen oscura y no represente ninguna parte perfectamente, ya que la gracia corresponde a la gracia. La gracia en el alma es un reflejo de la gloria de Cristo, es un reflejo de su gloria, como la imagen de un hombre es reflejada por un espejo que exhibe parte por parte. 2 Corintios 3:18. En el nuevo nacimiento es como con el primer nacimiento. El niño en el vientre tiene todas las partes de un hombre, aunque estén en un estado muy imperfecto. Aún así, a no ser que sea un monstruo, no le falta ninguna parte. Tal niño tiene tantos miembros como un hombre en plena estatura y fuerza, y por tanto, lo que es realizado en la regeneración es llamado el nuevo hombre. No solo nuevos ojos, nuevas orejas, o nueva cabeza, o nuevas manos, sino un nuevo hombre en todos los miembros. Pero todas las gracias del cristiano son nuevas. Todas ellas son miembros del individuo después de la conversión, y ninguna de ellas eran miembros antes de la conversión. Y porque hay como si fuera un nuevo hombre con todos estos miembros engendrados en la conversión, por eso se dice que los cristianos son santificados completamente, en el alma, cuerpo y espíritu, como en 1 Tesalonicenses 5:23. Así las cosas viejas pasaron, y todas las cosas son hechas nuevas. Pues mientras el nuevo hombre es vestido, el viejo hombre es quitado. De modo que el hombre, en un sentido, se vuelve enteramente nuevo. Si ahí todas las gracias son infundidas en esta obra, se deducirá que todas las corrupciones son mortificadas. Pues no hay corrupción, sino lo que tiene una gracia opuesta a eso para tomar su lugar. Y la infusión de la gracia mortifica su corrupción opuesta, la corrupción, puesto que la infusión de fe mortifica la incredulidad, o puesto que el amor mortifica la enemistad, la humildad a la soberbia, la mansedumbre a la venganza, o la gratitud a un espíritu ingrato, etc.
Así como una de estas tiene lugar, la otra da lugar. Así como la oscuridad en un cuarto se retira en proporción a la luz que entra. Así, las cosas viejas pasan, todas las cosas viejas pasan en un grado, aunque nada perfectamente. Así, todas las cosas se hacen nuevas, aunque también imperfectamente. Esto muestra que la conversión, cuando es realizada, es una obra gloriosa y un gran cambio, aunque la gracia sea muy imperfecta. Él debe tener un gran cambio realizado en él, que antes no tenía ninguna corrupción mortificada, y ahora la tiene toda mortificada, y antes no tenía una gracia, pero ahora tiene todas las gracias. Segundo, de ahí que las personas que esperan hallar gracia en sus corazones prueben una gracia por otra, pues todas las gracias están unidas. Una, como has oído, en algunos respectos implica otra. Si las personas piensan que tienen fe y piensan que han venido a Cristo, deberían indagar si su fe fue acompañada de arrepentimiento, si vinieron a Cristo con un corazón quebrantado, sensible de su propia total indignidad y vileza por el pecado, o si no vinieron de una manera presuntuosa, animándose por sus supuestas bondades propias. Deberían probar su fe indagando si fue acompañada de humildad, si confían en Cristo en una manera humilde, mansa, deleitante en renunciarse y dar toda la gloria de su salvación a Jesucristo. Así deberían probar su fe por su amor. Si su fe parece tener luz en ella, pero no calor o calidez, no es la luz verdadera. Deberían indagar si su fe obra por el amor. Así, las personas deberían examinar su amor por su fe. Si parecen tener un amor afectivo hacia Dios y Cristo, deberían indagar si esto es acompañado de una convicción real del alma de la realidad de Cristo, de la verdad del Evangelio que lo revela, con una convicción de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único Salvador, el glorioso y todo suficiente Salvador. En esto hay una gran diferencia entre afecciones falsas y afecciones verdaderas. Afecciones falsas y un amor salvífico ilusorio a Dios y Cristo no vienen acompañadas de esta convicción. Ellos, con todo, no ven la verdad y realidad de cosas divinas, y por tanto su afección es pequeña para que se dependa de ella. Es más parecida a la afección que uno puede tener hacia una persona de quien lee en un romance, que al mismo tiempo supone que es una persona fingida. Tales afecciones que no vienen acompañadas de convicción nunca llevarán a los hombres muy lejos, o los influirá a ningún asunto importante. Así, las personas deberían examinar aquello que en ellos parece haber la gracia de esperanza. Deberían indagar si su esperanza es acompañada de fe, y surge de la fe en Jesucristo y una confianza en su dignidad, y la suya solamente. Si su esperanza es edificada sobre esta roca, o si no surge por una opinión elevada de alguna cosa en ellos. Así, ellos deberían examinar de qué manera su esperanza obra, y cuál es la influencia que tienen sobre ellos, si es acompañada de humildad. Una verdadera esperanza humilla a un hombre, tiende a hacer que reflexione sobre sí con vergüenza y quebrantamiento de corazón, yaciendo en el polvo delante de Dios, y que ese consuelo que surge por eso es una alegría y consuelo manso, humilde. De lo contrario, una falsa esperanza suele elevar a las personas con una alta presunción de sí mismos, de sus propias experiencias y hechos. Ellos deberían también indagar si su esperanza viene acompañada de un espíritu de obediencia y un espíritu de autonegación y desapego del mundo. Una verdadera esperanza
viene acompañada de esas otras gracias, como por un enlazamiento, mientras que una falsa esperanza está sin ellas. No compromete el corazón en obediencia, sino que lo lisonjea y endurece en desobediencia. No mortifica apetitos carnales y desapego del mundo, sino que se entrega a apetitos carnales, los aprecia y deja a los hombres más cómodos en ellos. Así, las personas deberían examinar sus desapegos del mundo, al indagar si viene acompañado y surge por un principio de amor, por el cual sus corazones es apartado de las cosas del mundo, a esos objetos espirituales y celestiales, a los cuales su amor los lleva más que a las cosas del mundo. Juan 21:15. ¿Me amas más que a estos? En esto un verdadero desapego del mundo difiere de un falso desapego. Un falso desapego no es por amor, sino comúnmente o por temor y angustia de conciencia, o por sus aflicciones externas, por las que no tienen sus corazones dulcemente apartados del mundo a algo que ven que es mejor y que les parece más dulce, sino que son impulsados y como si fuera golpeados del mundo, mientras que el corazón se aferraría al mundo tan rápido como nunca, si pudieran gozarlos libres de esos terrores y molestias. Mientras que el que tiene un verdadero desapego del mundo, desprecia esas cosas en su esplendor, porque su corazón es atraído a algo mejor. Así, deberían probar su amor a Dios por el amor al pueblo de Dios, y también su amor a los hermanos por el amor a Dios, al indagar si surge por amor a Dios conforme a las orientaciones del apóstol Juan en 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Gracia falsa siempre es como un monstruo, en que muchas partes esenciales faltan. Solo hay una apariencia de algunas gracias. Puede haber una apariencia de alguna disposición buena a Dios. Al mismo tiempo, están destituidos de disposiciones cristianas hacia sus prójimos. Son injustos, sin caridad, malévolos. Si parecen tener buenas disposiciones hacia sus prójimos, ser de una naturaleza buena, civiles, justos, generosos, sin amor a Dios, están medio asados. Por cuenta de esto, Dios se quejó de Efraín de antaño. Oseas 7:8. Efraín es como una torta no volteada, es decir, su bondad es parcial y no universal. Es bueno por un lado, pero malo por el otro. Como una torta que está media horneada y media cruda, generalmente quemada por un lado y cruda por el otro, y no sirve para nada en ambos lados. Tal carácter deberíamos diligentemente evitar y esforzarnos para que cada gracia que tenemos pueda testificar de la autenticidad de todas nuestras otras gracias, para que podamos ser cristianos equilibrados, creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.